Isaías capítulo 33, versículo 22, que dice de la siguiente manera: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Mi Biblia tiene un subtítulo en este capítulo que dice: Jehová traerá salvación. Y dice que él mismo es quien va a venir a salvarnos. Porque reitero lo que dice el versículo 22 del capítulo 33 de Isaías: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Él, no otro, él mismo nos salvará. Enseguida, en el capítulo 35 de Isaías, versículo 4, hay un texto bastante conocido que dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo nos salvará. Dios mismo vendrá y os salvará, dice la palabra del Señor. Una vez más, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, Él mismo, no otro. Él mismo prometió venir a salvarnos. Por eso el versículo que leemos en el capítulo 33 dice que Él mismo nos salvará. Y está hablando acerca de nuestro Señor. Y cuando nosotros miramos San Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. San Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué es lo que está diciendo el mismo Señor a través del profeta Isaías? Está diciendo: Él mismo vendrá y os salvará. Me llama la atención de la cita de Isaías capítulo 35, versículo 4. Voy a leer esta cita en la versión Torres Amat. Isaías 35, versículo 4 dice de la siguiente manera. Mire lo que dice: decid a los pusilánimes, ea, buen ánimo, y no temáis, mirad a vuestro Dios que viene a ejecutar una justa venganza. Y mire cómo termina diciendo esta cita: Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Entonces la palabra misma está dando testimonio, el Señor mismo está dando testimonio de Él, de sí mismo. Recuerde que la palabra del Señor nos menciona en el Nuevo Testamento que de este dieron testimonio los profetas, la ley y los profetas. ¿De quién? De Cristo. Y cuando usted ve la palabra, escudriña la palabra del Señor, todo gira
en torno a Cristo, a su manifestación en carne. Pues reiteramos lo que dice, Él es nuestro juez, nuestro legislador, hablando de Jehová. Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 35:4 dice, Dios, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y esta cita en Isaías 35:4, en la versión Torres Amat dice, Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Y son esos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, porque resulta que nosotros en la palabra del Señor tenemos que ver que todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, a su manifestación, y que Él es el único Dios y la vida eterna, como dice el apóstol Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Jesucristo, nos dice el apóstol Juan. Miremos un momentico lo que nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo número 3, mire lo que dice para que tengamos en cuenta algo. Vamos a leer a partir del versículo 12 y voy a leer en la versión Torres Amat, el cual dice, teniendo pues tal esperanza, nosotros os hablamos con toda libertad. Aunque quisiera que leyéramos más bien del versículo 1 del segundo libro de Corintios capítulo 3, para que podamos entender el contexto. Dice, ¿empezamos ya otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros, o que vosotros nos las deis para otros? Vosotros mismos sois nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres, manifestándose por vuestras acciones que vosotros sois carta de Jesucristo, hecha por nuestro ministerio y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son vuestros corazones. Tal confianza tenemos en Dios por Cristo, no porque seamos suficientes o capaces por nosotros mismos para concebir algún buen pensamiento como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia o capacidad viene de Dios. Y Dios es el que asimismo nos ha hecho idóneos o capaces para ser ministros del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, no de la letra de la ley, sino del Espíritu, porque la letra sola mata, mas el Espíritu vivifica. Que si el ministerio de aquella ley de muerte, hablando de la ley que Dios dio al pueblo por medio de Moisés, mire, dice que si el ministerio de aquella ley de muerte, grabada con letras sobre dos piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, resplandor que no era duradero. Y esto es un punto interesantísimo, porque el Señor, cuando le da la ley a Moisés y él baja de allá del monte, cuando recibió la ley, dice que si esta ley de muerte grabadas con letras sobre dos piedras fue tan glorioso, de tal manera que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, y era un resplandor que no era duradero. Si eso fue tan glorioso, entonces dice el versículo 8, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio o la ley del Espíritu, es decir, la que tenemos ahora?
la que el Señor nos vino a dar en su manifestación en el tiempo de esta gracia. Recuerde que la gracia del Señor comenzó a actuar después de su resurrección, porque hasta la muerte de Cristo, hasta ese momento funcionó la ley, y después de su resurrección empieza el tiempo de la gracia. O sea que el tiempo de la gracia, según nuestro calendario, empezó hace 1987 años, porque se cuenta a partir de la resurrección de Cristo y no desde su nacimiento. De su nacimiento hacia acá han transcurrido, según nuestro calendario, 2020 años, pero después de su resurrección, donde empieza la gracia, han transcurrido 1987 años, pues recordemos que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día a la edad de 33 años. Tenemos que tener en cuenta eso, porque muchos dicen hace más de 2000 años que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no fue hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años Jesús nació, sí, hace 2020 años, reitero, según nuestro calendario, pero que Cristo murió en la cruz hace 1987 años, según nuestro calendario, y llevamos 1987 años de tiempo de gracia. De esta ley, como dice el versículo 8 donde estamos leyendo, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio o la ley del Espíritu? Porque si el ministerio de la ley antigua, no obstante que era ocasión de condenación, fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso el ministerio o publicación de la ley de la justicia. Hermano, nosotros estamos viviendo tiempos mejores. Nosotros estamos viviendo tiempos gloriosos. Muchas veces decimos, bueno, que y en cierto modo uno hubiese querido, ¿cierto? Pero uno dice, qué bueno haber estado en ese tiempo y ser como un apóstol Pablo, y yéndonos más atrás como un Moisés, como un Elías. Sí, pero resulta que a nosotros nos ha tocado ver una gloria mayor que la que vieron aquellos del antiguo pacto. Incluso hacía mención de Pablo, pero él alcanzó a disfrutar de esa gloria postrera. Por eso dice que nuestra gloria postrera será mejor que la primera. Claro que sí, pero resulta, hermano, que todos los del antiguo pacto, la ley y los profetas quisieron ver y conocer ese misterio que a nosotros nos fue revelado, y no pudieron, pero murieron siendo fieles al Señor. De tal manera que eso nos lo demuestra la palabra allá en el monte de la transfiguración, cuando al lado del Señor apareció Moisés y Elías. Representación de los creyentes muertos en Cristo y de los que estemos vivos cuando el Señor venga por su iglesia. Moisés no entró a la tierra prometida física, la miró de lejos y quiso entrar, pero el Señor le dijo, no me hables más de este asunto, que no vas a entrar. Pero lo más importante fue que sí entró a la tierra prometida espiritual, a la vida eterna, que es la que nosotros tenemos que luchar por conseguir, por entrar, por estar seguros. Es así. Y eso de que Moisés no llegó, no logró entrar a esa tierra prometida, pues nos demuestra ahora que hay cosas que nosotros no vamos a recibir aquí. Pero nos debe alegrar que estemos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque eso es mayor que cualquier cosa material o cualquier beneficio que podamos recibir de nuestro benefactor aquí en la tierra. Y dice, y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 9, segunda de Corintios capítulo 3. Porque si el ministerio de la ley antigua, no obstante que era ocasión de condenación, fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio o publicación de la ley de la justicia. Y aún lo que ha habido de glorioso por aquel lado,
no ha sido una verdadera gloria si se compara con la excelente gloria del Evangelio. Mi amado hermano, yo a través de la palabra, el Señor a través de la palabra, le anima y le motiva a que usted tenga en cuenta y aprecie ese gran tesoro que usted tiene, y es la salvación, es pertenecer a este maravilloso evangelio que el Señor nos vino a traer en su manifestación, pues dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Estamos gozando de algo mucho mejor. No lo desaprovechemos, y más cuando los tiempos que estamos viviendo nos ha conllevado a meditar y a consagrarnos más a Dios, y sabemos que aunque la situación está difícil, Dios nos guardará. Esa es nuestra esperanza. Porque versículo 11: porque si lo que se anula ha estado lleno de gloria, lo que para siempre subsiste debe ser mucho más gloriosa. Recordemos que el Señor dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero habiendo cambio de sacerdocio, también hay cambio de ley. Y aquí está diciendo que si eso que se anuló, que si eso que quedó atrás fue lleno también de tanta gloria, dice la palabra del Señor aquí, porque lo que si se anula ha estado lleno de gloria, lo que para siempre subsiste debe ser mucho más glorioso. ¿Y qué es esto, mi hermano? Esa gracia salvadora y redentora que Dios nos ha venido a traer. Es mucho más glorioso. Teniendo pues tal esperanza, nosotros os hablamos con toda libertad. ¿Cuál esperanza? La esperanza de nuestra salvación, la esperanza de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay algo maravilloso en esta mañana, y es que en el antiguo pacto Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés la ley. Ahora, mi hermano, esto es tan glorioso que ya no es el Señor a través de un hombre como Moisés, sino que Él mismo descendió para traernos esta nueva ley, este nuevo pacto del evangelio, de la justicia, mucho más glorioso, porque ya no fue a través de un hombre, sino que fue Él mismo quien se manifestó en carne. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Por eso, hermano, estamos viviendo tiempos gloriosos, aunque usted mire que el mundo está pasando una situación difícil y que la palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Sí, pero nuestro tiempo, este tiempo es un tiempo más glorioso para los que entendemos esto, para los que estamos en el reino de aquellos tiempos que vivieron incluso los mismos profetas, y profetas como Daniel, profetas como Elías, como Eliseo, como aquellos grandes hombres. Estos tiempos son gloriosos, y más porque el mismo Pablo nos menciona también en una de sus cartas de que del Señor Jesucristo dieron testimonio de los profetas y la ley. De Jesucristo dieron testimonio los profetas y la ley, y dice que fueron administradores de esa gracia, de esa gloria que nosotros íbamos a disfrutar y estamos disfrutando. Ellos no la disfrutaron, administraron, y a través de la revelación del Señor fueron mostrando el camino de lo que iba a suceder, mas no lo disfrutaron. Y he aquí nosotros disfrutando de lo que unos tuvieron incluso que sufrir y tuvieron incluso que morir y derramar su propia sangre. Esto es algo maravilloso, mi amado hermano. Y si hay algún amigo escuchándonos en esta mañana, le invito a que haga parte de este evangelio maravilloso, de este reino glorioso que es poder de Dios para salvación, que es poder de Dios para salud.
No hay otro camino, no hay otra alternativa. Y por eso, como dice aquí el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 12, teniendo pues tal esperanza, nosotros os hablamos con toda libertad. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Tengo yo esa esperanza? Mi amado hermano, entonces hablemos con toda libertad. No tengamos miedo de hablarle a otros. Incluso me atrevo a decir en esta mañana, porque esto nos ha llevado a asumir nuevos retos, tenga toda confianza y de hablar con toda libertad, aún a través de estos medios donde muchas personas ven, y es mucho mejor porque el mensaje está siendo extendido aún mucho más allá. Teniendo puesta la esperanza, nosotros os hablamos con toda libertad. No nos sintamos ahí atados. No es que me da pena, es que mucho temor. No, porque usted está hablando la palabra del Señor. Abre tu boca y el Espíritu os dará que debemos nosotros hablar. Llenémonos de palabra de Dios. Y verás que el Señor, a través de estos medios y muchas otras maneras, el Señor va a estar con nosotros y podemos hablar con libertad de esta gracia maravillosa. Y no hacemos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, por cuanto no podían los hijos de Israel fijar la vista en el resplandor de su cara, aunque no debía durar. Ese resplandor no debía durar, era un resplandor no duradero, era un resplandor, mi hermano, pasajero, porque era el resplandor de aquella gloria, de esa ley que era ley de muerte. Pero esta ley de la gracia, ley de vida, ley de misericordia, de justicia, de salvación, es una gloria y es un resplandor duradero hasta el día en que el Señor venga. Y no solamente ello, sino que cuando el Señor venga por su iglesia, cantábamos ahora, allá no hay necesidad de la luz del sol, porque el Señor con su resplandor lo iluminará todo. Por eso este resplandor es eterno, es para siempre, porque ese resplandor que hay allá es el que el Señor nos ha venido a traer a nosotros. Y por eso proféticamente el salmista David dice: ¿quién nos mostrará el bien? Y responde: alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Somos nosotros los encargados ahora de llevar este resplandor, que no como el de Moisés es pasajero, este es duradero. Pero tenemos que consagrarnos a Él. Tenemos que, hermanos, leer palabra de Dios, aprender palabra de Dios, para poder seguir llevando este maravilloso resplandor en nuestras vidas. Tito, el apóstol Pablo a Tito le dice algo maravilloso y aconseja a la iglesia. Allí en el capítulo número 2, y dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, aquí viene, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y ahora el versículo 10 dice: no defraudando, hablándole ya a todos los que les está aconsejando, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Usted dirá: ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Ya les digo,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mire, ahí está, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y hay un porqué, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y a través de quién se manifiesta ahora esa gracia para salvación a todos los hombres? A través de usted y a través de mí, los encargados de llevar el resplandor de su gloria. Y por eso nos dice cómo debemos comportarnos y cómo debemos consagrarnos pues a Él. Volviendo a lo que dice el apóstol Pablo aquí en su segunda carta a los Corintios, donde estamos leyendo. Dice, y no hacemos como Moisés, no, que ponía un velo sobre su rostro por cuanto no podían los hijos de Israel fijar la vista en el resplandor de su cara, aunque no debía durar. Y hermano, y no hagamos esto, no pongamos un velo sobre nosotros, no un velo físico, sino quizá el velo de la vergüenza, el velo del miedo, el velo del temor, de hablar del Señor, de reflejar la gloria de Dios, la gracia de Dios. No hagamos esto, no tenemos necesidad. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debía durar, dice aquí la palabra, resplandor que no debía durar. Y sabe, esta Biblia tiene una nota interesante, ese resplandor no duradero, profetizando con esto que no podían sufrir la luz del evangelio representada por esta luz pasajera. Porque esta luz del evangelio, mi hermano, es una luz gloriosa, duradera, para siempre. Dice, versículo 14, y así sus corazones han quedado endurecidos. Porque hasta el día de hoy, este mismo velo permanece delante de sus ojos, hablando de Israel. Permanece delante de sus ojos en la lectura del Antiguo Testamento, sin ser alzado ese velo. O cuando leen el Antiguo Testamento, para que lo entendamos mejor. Sus corazones han quedado endurecidos porque hasta el día de hoy este mismo velo, ¿cuál velo? Ya vamos a ver, permanece delante de sus ojos cuando leen el Antiguo Testamento y ese velo no es alzado aún, porque no se quita sino por la fe en Cristo. La única manera de que ese velo sea quitado es en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero el que entra por otro lado es ladrón y salteador. Por eso hay muchos que incluso en el bautismo ni siquiera invocan el nombre del Señor Jesucristo. No quieren entrar por esa puerta, y para ser salvos hay que entrar por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. El que por mí entrare, dijo Él. Y hay unos que se están saltando la puerta, se están entrando por otro lado y se dicen llamar creyentes, pero no es así. Hay que pasar, entrar por la puerta que es el Señor, y por eso el Señor nos habla en su palabra a través del apóstol Pedro. ¿Cuál es esa puerta? Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en su carta a los, creo que es en la carta a los Romanos o en Efesios capítulo 2, donde habla de esta salvación gloriosa, dice, pues esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Así que la puerta para la salvación es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese velo sigue puesto en muchos, aún no solamente hablando de Israel, sino en muchos que se dicen ser creyentes.
en la cual cuando leen la ley de Moisés, cuando leen el antiguo pacto o el antiguo testamento, como lo quiera llamar, aunque me gusta más antiguo pacto, cuando lo leen no pueden ver a Cristo allí. Cuando la palabra es clara. Y el mismo Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2 dice que la roca espiritual que le seguía era Cristo, hablando del tiempo de Moisés. Esta versión Torres Amad en el libro de Judas dice: habiendo Jesús sacado a salvo al pueblo hebreo de allá de Egipto. Versículo 15: y así hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cubre un velo su corazón. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cubre un velo su corazón. Y esta Biblia tiene otra nota interesante. Dice: ese velo, el cual les impide ver a Jesucristo en lo que leen. Por eso leíamos en el libro del profeta Isaías lo que dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Esta versión dice: Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo vendrá y os salvará. Y hay quienes no entienden esto y no pueden ver a Jesucristo cuando leen la ley y los profetas. Pero gracias le damos al Señor que su nombre nos ha sido revelado. Y aunque dice así hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés cubre un velo su corazón, pero convirtiéndose este pueblo al Señor, se quitará el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ese Espíritu se hizo carne, porque Él mismo dijo: yo. Dice la palabra del Señor, el mismo Jesús hablando a la gente, a sus discípulos: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está diciendo que Dios es el mismo Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu hay libertad. Y que dijo Jesús mismo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese Espíritu se hizo carne. Ese Espíritu habitó entre nosotros, y como dice el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y está hablando de Jesucristo, y esto confirma que Jesucristo es el que habla Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, mi hermano y amigo, Jesucristo es aquel que el profeta Isaías menciona. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Tenemos que entender y pedirle al Señor revelación sobre su nombre, sobre esta salvación y esta gracia gloriosa que nos ha sido manifestada. Mis hermanos, espero que esta palabra en esta mañana nos sirva para que adquiramos más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo podamos ver cada que leamos la ley y los profetas. Y Dios mediante, para el próximo domingo estaremos mirando cada uno, o empezaremos a mirar cada uno de estos oficios: juez, legislador y rey.
La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos.